Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Tener una cartera de diseñador definitivamente es hacer una inversión. Visita la página web de Maru Consign para que veas las carteras que tienen en oferta. Son carteras de diseñador que han sido usadas pero que están en perfectas condiciones y además están certificadas. Y las vas a comprar a un precio increíble. Pero a lo mejor tú tienes una cartera que quieras poner a la venta. Para eso también comunícate con Maru Consign. Solo carteras de diseñador. Ellos, cuando les compras una cartera, te las envían a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Vamos a comenzar este programa con este segmento solos ustedes y yo, pero se lo vamos a dedicar a México. Este es un llamado de alerta que vamos a hacer a México, que va a elecciones este próximo domingo. Porque es que yo les quiero recordar a ustedes que a los venezolanos les decían, miren que ustedes van por el mismo camino de Cuba cuando la primera elección de Hugo Chávez, y en Venezuela, ¿qué era lo que se decía? No, nosotros no somos Cuba, jamás nos va a pasar eso, etc. Bueno, si nosotros, o si el país, si Venezuela le hubiera hecho caso a aquellas voces que alertaban, pues no estaríamos en la situación que estamos ahora y que ustedes los mexicanos conocen bien, porque a México han llegado una gran cantidad de venezolanos. Por cierto, muchos de ellos han sido, como decimos coloquialmente, rebotados desde el aeropuerto y enviados nuevamente a Venezuela porque hay un exceso de inmigración venezolana que está llegando allá a México, como están llegando a Colombia, Perú, a Bolivia, a todos lados. Lo que yo les voy a leer a continuación, pero lo voy a leer textualmente, es un informe de inteligencia hecho por una empresa bien reconocida aquí, cuyo nombre no voy a dar porque fue la condición para que yo pudiera obtener el informe, pero es una empresa cubano-americana que funciona en la costa oeste de los Estados Unidos. Yo les voy a leer este informe y ojalá los mexicanos oigan, porque es un informe que recaba hechos y recaba pruebas que conducen a la conclusión de que de ganar López Obrador en México el próximo domingo, pues México será pronto una Venezuela. Así que yo, o lo peor, bueno, Venezuela, yo creo que Cuba todavía está mejor que Venezuela. Yo les voy a leer el informe en su totalidad y bueno, si eres un mexicano que amas la democracia, si eres un latino que amas la democracia, difunde este video y el contenido de este informe, que además ustedes van a poder leer el informe completo. En la descripción de este video va a estar el link para leer el informe completo con todos sus anexos. Nosotros no podemos poner todos los anexos en este segmento del programa, pero ahí en la descripción del video ustedes van a tener el link para llegarle al informe completo. Vamos a comenzar. El detalle o la introducción del informe dice, no se los puedo leer completo, pero hemos escogido las cosas más importantes. Del presente estudio se desprenden las claras evidencias tanto de los vínculos del régimen gobernante en Venezuela con el partido Morena y su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, AMLO, igualmente el financiamiento desde el gobierno de Venezuela a la campaña del partido Morena, siendo más delicado aún las evidencias de operación política, de inteligencia y de seguridad de funcionarios y agentes venezolanos en territorio mexicano. Sobre las afinidades públicas del equipo más cercano a AMLO para el régimen venezolano e intención de copiar esa línea política e ideológica en México, dice el informe. El propio AMLO reconoce que no avalará sanciones contra las acciones de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de la dictadura comunista venezolana, igualmente con el caso cubano, y que retirará el voto de México en las condenas a esas dictaduras comunistas en organismos internacionales como la OEA y
la ONU. Los links que demuestran esto los tienen ustedes en la descripción de este video con todo el informe, tal cual como les dije. Acerca de Yedkol Polemski-Gurwitz. En reciente agosto del 2017, la presidenta nacional del partido Morena, Yedkol Polemski-Gurwitz, en un evento organizado y financiado por la Embajada de Venezuela en México, dejó clara la intención de copiar para México al régimen dictatorial de izquierda de Venezuela. Y declaró: muchas veces he tomado fotos del programa de vivienda de Venezuela. Es extraordinario. ¿Cómo me gustaría ver en México un programa de vivienda popular? Puedo decir que el gobierno de Venezuela es un ejemplo para nuestra vida. Me interesa que lo platiquen en sus casas, con sus amigos, con sus familias, con sus colectivos, para que sepan todos cuál es la realidad. Que sepan que Maduro ha sido un presidente leal a los principios chavistas, ha sido un presidente leal a su pueblo. Esas fueron las declaraciones de la presidenta nacional del partido Morena, que es el partido de AMLO. Sobre Dolores Padierna. Padierna, que es directiva del partido Morena, representando a la izquierda mexicana en reunión del Foro de Sao Paulo, que es la organización que aglutina a todas las organizaciones políticas y guerrilleras de izquierda en Latinoamérica, en clara referencia a copiar para México la tiranía venezolana, declaró: se debe copiar el modelo venezolano para México. Vamos a ver el video. Dejar atrás esta concentración de la riqueza, el poner en el centro el capital, el dinero por el dinero mismo, sino pensar en el bienestar del ser humano. Eso lo representó muy bien Hugo Chávez. Ahora Nicolás Maduro le dará continuidad, le dará profundidad, será un proyecto en evolución. Vamos hacia una nueva etapa de este proyecto bolivariano en Venezuela, hacia un estado superior, un estadio superior de este proyecto que ha sido exitoso aquí, exitoso en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en varios lugares, y lo queremos también para México. Más claro imposible. Seguimos. Héctor Díaz Polanco. Durante el 2018, el directivo nacional del partido Morena, Héctor Díaz Polanco, en repetidas declaraciones a medios de comunicación ha manifestado: es necesario en México el régimen venezolano, en clara referencia a implantar en México una dictadura comunista similar a la de Venezuela. Ustedes pueden, repito, ir a la descripción en el video de este video y van a poder encontrar el link con todos los anexos. Sobre Gerardo Fernández Noroña. Las declaraciones públicas y videos de Gerardo Fernández Noroña, del entorno más cercano a AMLO, han sido repetidamente, tanto en defensa del proceso dictatorial comunista de Venezuela de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, como manifestando su intención de copiar el modelo venezolano para México y la participación en eventos organizados por la Embajada venezolana en México. Repito, vayan al link aquí en el video para que vean el informe completo y los videos, etcétera, que respaldan esta información. Paco Ignacio Taibo II. En reciente fecha del segundo trimestre del 2018, en nombre del equipo de campaña de AMLO, Paco Ignacio Taibo II, en clara copia a los esquemas dictatoriales comunistas de Cuba, Venezuela y en el evidente estilo Chávez de expropiación de las empresas privadas, declaró, ahí tienen ustedes en pantalla las declaraciones, pero además las pueden buscar aquí en los videos que aparecen en el link, en el link abajo de este video. Sobre la estrategia del régimen venezolano por intermedio de la sede diplomática en adoctrinamiento de izquierda en México y de destrucción de la iniciativa privada, industria y empresariado mexicano, en fecha 5 de marzo del 2018, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del partido oficial PSV y representante internacional de la dictadura comunista de Venezuela, PSV Internacional, confesó abiertamente la injerencia en la política de México y de Colombia. Y eso también lo pueden revisar en los links que están aquí en el video. A principios del 2018 se logró filtrar y conseguir la circular del organismo juvenil del partido oficial de la dictadura comunista de Venezuela, PSV de jóvenes, donde se ordena claramente la utilización de cuentas robots
en redes sociales para estimular las campañas de AMLO y de Petro, en clara violación a la soberanía de otros países y en evidencia de injerencia en políticas de México y Colombia. Ahí tienen ustedes, no sé si, ahí lo tienen en pantalla, el comunicado, la circular que dice, 2018, año de batallas electorales, la tropa juvenil, el canciller de la República, camarada Jorge Arriaza, ordenó crear cuentas con perfiles independientes para darle apoyo a las campañas en redes sociales de nuestros aliados políticos en el continente. En tal sentido, indicamos las cuentas de Twitter a las que se deben apoyar a partir de la publicación de este comunicado y ahí aparecen. En Colombia, Gustavo Petro, aparece la cuenta. En México, Andrés Manuel López Obrador, aparece la cuenta. Y en Paraguay, Fernando Lugo, y aparece la cuenta de Twitter. La juventud también tiene la responsabilidad de promover los ideales de Chávez en los países hermanos para elegir un destino mejor para los pueblos de nuestro continente, y aparece la firma de Freddy Gutiérrez. Se logró hacer tomas, y esto sigue el informe, en dependencias públicas del gobierno venezolano con pintas en sus muros haciendo propaganda a favor de AMLO y evidentemente realizadas por el partido oficial de la dictadura, PSV, y ahí aparecen las imágenes de las pintas a favor de López Obrador. Se determinó y evidenció la injerencia de la sede diplomática venezolana en política mexicana, no solo en eventos, sino en la imagen transmitida. Y ahí tienen ustedes la imagen que aparece en el informe para revisarla y analizarla bien. Sobre la estrategia del régimen cubano de apoderarse de la riqueza mexicana para financiamiento de la expansión comunista a Latinoamérica. Bueno, esta es la estrategia de Cuba, cogerse los reales y cogerse las riquezas de todos los países. Ya lo hizo con Venezuela, ahora va por México. La información de inteligencia recabada por nuestro equipo, dice el informe, refleja claramente que las órdenes fueron emitidas desde la dictadura cubana. Dichas instrucciones van en varios sentidos. Hacer punto de honor en que en México gane AMLO, para lo cual utilizan el financiamiento y operación del régimen venezolano supervisado directamente por el G2, organismo de inteligencia de la dictadura comunista cubana. El esquema socialista obliga a la estrategia de demolición, expropiación y destrucción de empresas privadas para la implantación del Estado todopoderoso, controlador de la sociedad. Por tal razón, desde La Habana se orquesta este plan para México y sus riquezas. El financiamiento y operación política para AMLO en México ha estado a cargo directamente del comandante cubano Ramiro Valdés Menéndez. Para la operación política en México, en apoyo a AMLO, el comandante cubano Ramiro Valdés ordenó al régimen gobernante de Venezuela el pago y contratación del español Abraham Mendieta, integrante del partido español Podemos y asesor de la izquierda en diversos países de América Latina. En la actualidad, Abraham Mendieta es quien dirige las operaciones aire y tierra de la campaña de AMLO. La intención referente a México tiene su lógica en lo delicado de la situación de Venezuela, tanto por las distintas sanciones económicas internacionales como por el esquema de quiebre económico y desgaste de 20 años. En conclusión, Venezuela ya está casi totalmente exprimida, y sacaron todo de ahí, y requieren a México como nuevo financista del proceso de expansión comunista en América Latina. La estrategia del esquema constituyente. Esta estrategia ha sido una receta repetida en países de Latinoamérica, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Nicaragua, entre otros. Dicho esquema, planeado desde Cuba, ahora para México, comienza con la llegada al poder y desde la presidencia se estructura el desmontar todas las instituciones del Estado-Nación y sus distintos niveles, aprovechando la popularidad que de manera natural crece momentáneamente en los gobernantes recién llegados al poder, y en los siguientes meses aplican el esquema práctico que radica en un referéndum basado en el supuesto del poder originario del pueblo, lo que ocasiona que esté o no consagrado en la Constitución vigente el mecanismo constituyente. Se aplica dando como segundo paso la elección de una Asamblea Nacional Constituyente de orden supraconstitucional que asume el poder legislativo y también asume la reforma de la Constitución y de todas las instituciones, disolviendo los poderes judicial, legislativo y el órgano electoral nacional, y removiendo a gobernadores, alcaldes, legislaturas locales y ayuntamientos para ser sustituidos desde el Poder Ejecutivo Nacional, único ratificado, y termina aplicando un esquema de nuevo Estado-Nación a la medida de quien controla el proceso desde la presidencia. Posteriormente se convocan elecciones generales, ya teniendo controlada y censurada la independencia y autonomía de los distintos poderes del Estado-Nación.
Ay, los venezolanos que estén oyendo esto dirán, bueno, pero todo esto pasó, me parece conocido. Este esquema repetido en Latinoamérica es el ordenado por Cuba para perpetuar en el poder a su estructura de izquierda en México. Esto es lo que se llama el librito, el manual que viene directamente desde Cuba. Fíjense esta parte tan importante del informe que habla del financiamiento y apoyo del régimen venezolano a la campaña de AMLO. Durante el año 2006 se determinó y fue aprobado el financiamiento de la dictadura de Hugo Chávez Frías a la campaña de AMLO, no solo en valijas diplomáticas ingresadas a México por el entonces embajador de Venezuela en México, Vladimir Villegas, Vladimir a la Una, sino también con funcionarios venezolanos y cubanos con un búnker de campaña y adoctrinamiento denominado la Casa de la Revolución, ubicado en la colonia Roma de Ciudad de México, desde donde se organizaban las giras de reclutamiento y adoctrinamiento en todo el territorio mexicano. Hasta se logró determinar y probar el hospedaje de la cúpula de esos funcionarios cubanos y venezolanos en un hotel de la Zona Rosa en México, Distrito Federal. En el mismo año 2006 se determinó trabajo de operación de campaña y organización de brigadas de choque a favor de AMLO por parte de los entonces concejal de Caracas, Richard Peñalver. ¿Alguien se acuerda del asesino de Puente Llaguno? Y el diputado Mario Arias Salas, ambos del entorno cercano de Hugo Chávez Frías, en evidencia de actuación en territorio mexicano. Durante el año 2012 en México se repitió casi en una copia el esquema del 2006, con el agravante que en este caso el funcionario venezolano Richard Peñalver fue el encargado de redes de la campaña de AMLO, armando una estructura social al estilo cubano para generar matrices de opinión a favor de la campaña presidencial de AMLO. Todo debidamente probado y documentado por las autoridades de México. El esquema de financiamiento y operación política de los regímenes de Cuba y Venezuela ha sido probado y evidente en países de América Latina, evidenciado claramente en los casos de Bolivia con Evo Morales, el Partido Justicialista en Argentina, Néstor y Cristina Kirchner, Brasil, Lula da Silva y Dilma Rousseff, Ecuador, Rafael Correa, Uruguay, Tabaré Vázquez, Nicaragua, Daniel Ortega, El Salvador, Frente Farabundo Martí, Colombia, FARC, ELN y Gustavo Petro, Honduras, Manuel Zelaya, Perú, Ollanta Humala, México, AMLO, entre otros esquemas de expansión del modelo comunista en Latinoamérica y el Caribe. Además del financiamiento venezolano a la dictadura cubana con aportación acordada de 3.900 millones de dólares anuales. El financiamiento a AMLO desde la sede diplomática de Venezuela en México. Dice el informe, se logró determinar la entrada a territorio mexicano de maletas y contenedores con enormes cantidades de dinero en dólares en valijas diplomáticas a nombre de tanto la embajadora de Venezuela en México, María Lourdes Urbaneja Durán, como del equipo diplomático y consular, destacando la embajadora, el agregado militar y el sargento Néstor González. Esta práctica de financiamiento ilegal a campañas políticas por parte del régimen venezolano ha sido habitual utilizando las sedes diplomáticas para logro de ese objetivo. Igualmente se utilizan las sedes diplomáticas de Venezuela, en específico la de México, para eventos de promoción y adoctrinamiento socialista, eventos ilegales, ya que incluyen a ciudadanos mexicanos en actividades tan dentro como fuera de la embajada y consulados antes mencionados. Se logra detectar una red empresarial financiada por el régimen venezolano con triangulado Venezuela-Panamá-México para financiar campaña de AMLO, investigados por agencias de inteligencia de varios países por diversos ilícitos. Esta red empresarial es dirigida por varios prestanombres de Adán Chávez Frías. Esos son testaferros, los cuales utilizan empresas con barcos atuneros para el contrabando de combustible a precios preferenciales en Venezuela, el cual es revendido a precios internacionales en Panamá para luego, por intermedio de empresas de alimentos en México, financiar la campaña política de AMLO. Estas empresas navieras también están investigadas por contrabando y tráfico de sustancias psicotrópicas, lavado de dinero y por ilícitos aduanales. Además, estas empresas mexicanas de alimentos que reciben desde Venezuela y Panamá el financiamiento para la campaña de AMLO son las mismas involucradas en los escándalos de altísimos sobreprecios en los productos CLAP de Venezuela. El régimen venezolano apoyado desde Cuba actuando en territorio mexicano. Agentes de inteligencia venezolanos y cubanos actuando en territorio mexicano. La operación de inteligencia de agentes venezolanos y cubanos actuando en territorio mexicano es dirigida y coordinada por una comisión de altos funcionarios de las dictaduras de Cuba y Venezuela, conformada por el comandante cubano Ramiro Valdés
quien preside la comisión, el general Jorge Luis García Carneiro, exministro de Defensa de Venezuela y gobernador del estado Vargas, el diputado Aristóbulo Isturiz, ex vicepresidente y ex ministro de Venezuela, tanto con Chávez como con Maduro, el diputado Edison Alvarado, que es la mano derecha de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y coordinador electoral del PSV, y Freddy Bernal, ministro de Agricultura. La operación en territorio mexicano es supervisada por el español Abraham Mendieta y operada por Larry Debo Márquez, venezolano, Roger Pérez Flores, venezolano, Ricardo Quiroz, cubano, Romer Pacheco Morales, venezolano, Alexis Crespo Daza, venezolano, Yolimar Gamboa Herrera, venezolana, Laila Zúcar, venezolana, entre otros, los cuales se mueven y entran y salen de México con varias identidades y documentación propia y falsa, incluso coordinando el esquema de seguridad de AMLO. Sobre las redes y cuentas robots manejadas desde Venezuela para apoyar la campaña de AMLO, se detectaron servidores, páginas web y cuentas en redes sociales robots en apoyo a la campaña de AMLO, manejadas desde direcciones IP ubicadas en Venezuela, las cuales tienen como objetivo la matriz de opinión positiva sobre AMLO en las redes sociales de México, al igual que la estrategia de desinformación para confundir al electorado en una operación a gran escala de redes falsas en apoyo a AMLO. Sobre el apoyo político y operativo venezolano, cubano y español a la campaña de AMLO, el proceso de injerencia en política mexicana lo dirige el comisario Ramiro Valdés desde la sala situacional ubicada en el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de Venezuela, donde están en constante comunicación con el español Mendieta y su equipo en México. Y a su vez, estos operan desde un búnker secreto en la colonia Roma Sur de Ciudad de México. El proceso lo dividen en áreas de trabajo: imagen y campaña aire, adoctrinamiento ideológico, guerra negra, control electoral, movilización y redes. Conclusión del informe: el presente estudio e informe deja totalmente evidenciado y probado tanto los acuerdos, afinidad y relación política de los gobiernos de Cuba y Venezuela con la campaña de AMLO, como el financiamiento del régimen venezolano de dicha campaña y Partido Morena, y el agravante de la actuación y operación de inteligencia de gobiernos extranjeros en territorio mexicano en clara violación a la soberanía mexicana. Bueno, yo les recomiendo, les he leído lo más importante del informe, que es casi todo el informe, pero les recomiendo que ustedes lo revisen y que lo distribuyan, porque bueno, después no digan que no se los dijimos. Fíjense qué importante fue aquel scratch que le hicieron a Jorge Rodríguez en México cuando fue a visitar a su familia. ¿Por qué Jorge Rodríguez manda a los hijos a México? Bueno, yo les voy a advertir a los mexicanos que a lo mejor, como saben la crisis que tienen en Venezuela y que quizás van a tener que tomar una decisión de irse, están preparando a México como su terreno, porque Cuba no les gusta, pero México sí. ¿A quién no le gusta México? ¿A quién no le gusta la zona rosa? ¿A quién no le gustan los mariachis, la comida, la sabrosura de México? Bueno, cuidado si todos estos bichitos terminan yéndose de Venezuela por las presiones que vienen y que están ahí de la comunidad internacional y terminan aterrizando en México. Ya Jorge Rodríguez por lo menos tiene a toda la familia instalada en México. Vamos a ir un corte y al regreso más de Agárrate. Mercury Cash es el más fácil vehículo en la industria para que tú compres tu primera criptomoneda a través de nuestra aplicación en iOS o Android o a través de nuestro sitio web www.mercury.cash. Mercury Cash y el Miami Crypto Exchange facilitarán el intercambio de criptomonedas entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe de una forma completamente legal y asegurada para que todos tus activos digitales se puedan intercambiar fácilmente. Mercury Cash es una empresa completamente regulada por los organismos financieros de Estados Unidos. Contamos con seguros, contamos con licencias y contamos con todos los certificados necesarios que nos permiten a nosotros operar y brindar garantía a nuestros clientes de que pueden tanto comprar y vender sus criptomonedas como hacer una custodia de ellas con nosotros.